Nos encontramos en un momento particularmente intenso y probablemente acelerado de cambio, que es la aparición de la factura electrónica, Verifactu. Mi preocupación sobre todo va por el tema de los autónomos. Las empresas al final pues vas a tener un programa de facturación, puedes incluso tener un departamento de contabilidad interno y demás. Por la parte de los autónomos, a ver, hay que explicárselo. Es un cambio grande, pero que se supone que les va a venir bien. En el País Vasco lo están utilizando ya desde hace años y no se ha muerto nadie. Y a raíz de ahí, de que veamos el abanico de posibilidades que tienes, empieza ya a moverte, empieza a aplicarlo para que veas que todo va bien. Por un lado es esta gradualidad, lo importante es que empiecen a usar algo, porque luego es lo que decías tú, ya es responsabilidad nuestra de esto adaptarlo. Lo primero que tienes que cubrir es lo que quiere tu cliente, pero dentro de eso te tendrás un abanico de posibilidades. Bueno, y actualmente nos encontramos en un momento particularmente intenso y probablemente acelerado de cambio, que es la aparición de la factura electrónica. Pues primero Verifactu y luego la continuidad de esta historia, ¿no? Derivado de la Crece. Un poco para hacer memoria, ¿no? Básicamente durante este año los softwares del mercado, ¿no? Tienen que adaptarse a las exigencias de la factura electrónica, en donde a partir del 1 de enero para empresas y el 1 de julio para autónomos, pues cada vez que se emita una factura o una factura simplificada, pues se tendrá que mandar a Hacienda, tener esa validación con un QR y unos textos y ahí esa factura valdrá y se podrá mandar al cliente, ¿no? Y una de las cosas será pues la digitalización forzada de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú de entrada, ¿no? ¿Cómo ves este momento de cambio? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué tienes en mente? A ver, ahí entran muchas cosas. O sea, tienes que tener en cuenta que la gran masa de trabajadores autónomos en España son esos, son autónomos. Sí que es verdad que obviamente tenemos muchas pequeñas empresas y demás. A ver, ahí mi preocupación sobre todo va por el tema de los autónomos, porque son los que creo que lo tienen más complicado. Las empresas al final pues vas a tener un programa de facturación, puedes incluso tener un departamento de contabilidad interno y demás. Entonces por esa parte lo veo más sencillo, ¿no? Por la parte de los autónomos, a ver, hay que explicárselo, y muy poquito a poco y con buena letra. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho ha sido, obviamente, tenerlos informados. Hemos ido mandando varios emails a todos para que estén informados y que sepan los plazos, la forma en que va a ser y demás. Y luego, a ver, obviamente va a ser un cambio bastante grande. Pero luego, si te paras a analizarlo, a ver, es un cambio grande, pero que se supone que les va a venir bien. O sea, en el sentido de profesionalizar un poco todo el tema de facturación y demás. Y, a ver, yo creo que por esa parte funcionará. Al principio les costará durante un tiempo, pero yo creo que bien. Luego, a ver, es un cambio también muy importante para los programas. O sea, más que para el asesor, yo veo que es un cambio muy grande para los programas, para que el programa se adapte, que esté, bueno, certificado y todo esto. Pero bueno, en el País Vasco lo están utilizando ya desde hace años y no se ha muerto nadie. O sea, quiero decir que al final, pues bien, está funcionando y esperemos que la integración sea buena con la agencia tributaria. Veremos a ver. Sí, a ver, aquí un poco lo que tú dices, ¿eh? Nosotros, nuestro reto es mantener la esencia, ¿no? De la simplicidad. Hay una cosa que sí que es cierta, que es que la realidad es que el reglamento de facturación no cambia, por lo tanto lo que estamos es enforzando lo que dice la ley, ¿no? Sí. Y ahí sí que es cierto que la consecuencia es que pues, seremos más rígidos, ¿no? Sí, exacto. Pero que a su vez, para nosotros el reto es más en el que no usaba nada, que usa algo, Eso es. que el cliente que ya está usando algo que va a notar poquito el cambio. Claro. A mí es eso. O sea, al final lo que tienes que mirar es que el cliente que tenía una pequeña aplicación de facturación o un programa o lo que fuera, ese no va a notar tantísimo cambio. El que lo va a notar es el que iba con un bloc de notas que compraban en el Todo a 100 y iban haciendo facturas en papel. Ese sí. Pero, a ver, yo entiendo que al final la gente se va a tener que adaptar y van a tener que saber hacerlo. Sí, a ver, y la realidad en otros mercados también explica que al final este cambio no es tan dramático. Exacto. Porque hay otras, has hablado del País Vasco, pero también tenemos Italia y otros sí. casos cercanos, ¿no? Sí. Que al final ha sido mucho más rápido, ¿no? ¿Y tú cómo ves el rol de la asesoría en toda esta historia? A ver, la gran masa de asesorías o de asesores tienen una edad, porque es así. O sea, no porque yo sea joven ni más ni menos, es porque es lo que me he encontrado.
Y hay una cosa que yo no sé si están viendo venir, que es el tema de la inteligencia artificial también. O sea, ya no estamos hablando solo de factura electrónica Verifactu, que al final es un cambio de reglas para todo el mundo, sino que aquí tienes otra historia, que es la inteligencia artificial, que habrá que ver de qué manera se adapta a todo esto, ¿sabes? Y pues eso, o sea, yo tuve hace 3-4 meses, decir, a ver, espérate, digo, vale, después de estos años empujando y empujando y empujando porque esto crezca por hacer, ¿a dónde nos está llevando todo esto? De cara a la asesoría, yo no creo que vaya a cambiar tanto. De hecho, el ejemplo más cercano es País Vasco, Italia y demás, los roles no han cambiado tanto. Y no han cambiado tanto, entre otras cosas, porque el cliente va a querer seguir teniendo un asesor detrás que lo revise, que haga y tal, ¿no? También se hablaba mucho, ¿no? De, oye, pero es que ahora el asesor, en lugar de picar facturas, va a poder descargarse un fichero y va a poder... O sea, se han hablado muchísimas cosas. Tampoco creo que te vaya a cambiar muchísimo la vida. Incluso recuerdo una charla que había de varios asesores diciendo que es que igual la agencia tributaria hacía que los asesores desaparecieran. Sí, o sea, era de ese... Esto lo dudo. Claro, pero era de ese tipo, ¿no? De decir, es que igual la agencia tributaria saca su propio programa, de ahí coge las facturas, y entonces el asesor ya no tiene nada que hacer. Y yo pensaba, a ver, es que tampoco es así el tema. Y dudo muchísimo que la agencia tributaria se vaya a meter en ese fregado. Yo sí que creo que han dicho que van a sacar un programa... Sí. Van a sacar un programa básico por una cuestión de Claro. que tú... O sea, por una cuestión de que por ley, ¿no? Tú no puedes forzar a que la Exacto. gente pague una cosa y tal, entonces tienes que dar una alternativa gratuita, ¿no? Sí. Y este tipo de cosas. Que como sea como el Facturae, vamos apañados. Pero... Tiene pinta, pero bueno, Sí. pero bueno, a ver, al final... Sí, está claro. O sea, lo de la competencia desleal entra en juego, hay muchas historias, ¿eh? Pero también la pregunta un poco es entender desde o sea, ante la perspectiva, ¿no? Entra un Verifactu, tú como asesor te ves en un rol proactivo, más bien reactivo con tus clientes, de anticiparte o un poco que el cliente se mueva. Bueno, yo en mi caso creo que te tienes que anticipar. O sea, te tienes que anticipar, lo que te decía, hemos enviado emails a los clientes, obviamente muchísimos clientes han llamado, oye, esto entra ya, porque claro, lo ven por ahí, oye, es que esto ya lo tengo que aplicar. Digo, no, tranquilo, espérate, nos están diciendo que se va atrasando y tal, ya lo veremos. Pero esa es la actitud. Claro, digo, sí, o sea, te vas a tener que adaptar, pero no ahora. Digo, y de hecho, o sea, nuestra postura ha sido, espérate un poco, vamos a ver en estos meses cómo se adaptan los programas, cómo se va haciendo todo, y a raíz de ahí, de que veamos el abanico de posibilidades que tienes, ahí ya te diremos, oye, pues mira, puedes apostar por esto, por esto, por esto. Y a partir de ahí ya, pues obviamente tienes que empezar a aplicarlo, creo yo, unos meses antes, ¿sabes? Si te entra el 1 de enero, oye, pues por lo menos noviembre y diciembre empieza ya a moverte, empieza a aplicarlo para que veas que todo va bien. Esto es lo mismo que cuando una empresa pasa de pyme a gran empresa y tiene que empezar a presentar impuestos mensuales en lugar de trimestrales. Sí, nosotros lo que también vemos hablando un poco con los clientes, por un lado es esta gradualidad, es decir, animamos a que, oye, no esperes a última hora porque, bueno, empieza por unos y voy avanzando poco a poco, siempre ya sabemos que habrá unos que van a costar más que otros. Exacto. Entonces hacer este ejercicio, por un lado, progresivo. También hay otro tema, ¿no? Que es, oye, lo que decíamos antes, o sea, lo importante es que empiecen a usar algo, porque luego es lo que decías tú, ya es responsabilidad nuestra de esto adaptarlo, pero el gran cambio es pasar de cero a algo, luego una vez estás dentro ya es mucho más sencillo, ¿no? Porque es un poco tarea nuestra. Y el otro punto, a ver cómo lo ves un poco para cerrar, es que lo que también vemos es que creemos que el asesor tiene que ser proactivo por su propio interés, ¿no? Porque un poco lo que vemos es que si cada cliente te viene cada uno con un software diferente que no está integrado con mi programa contable, sí voy a tener que seguir picando facturas. Sí. Vale, te vas a descargar unos listados que no es muy distinto a... Vale, puede que ganas el que ya no hace falta que le pidas al cliente los ingresos, sino que los tendrás en Hacienda, pero el mal es el mismo, sí, ¿no? acabas Entonces, igual. animamos a ser proactivos también para... de esas mejoras de la eficiencia, ¿no? Que esperamos todos a nivel administrativo que se dé por este tipo de iniciativas, especialmente en autónomos y empresas, ¿no? En el cliente final, que la asesoría aproveche para beneficiarse de esa mejora de eficiencia, ¿no? Y desde el punto de vista de rentabilidad y operación es un poco como vemos que la asesoría se puede beneficiar
y por qué tiene que ser proactiva más allá de la vocación de servicio en sí misma, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que el asesor tiene que... No te puedes quedar quieto. O sea, hoy en día no te puedes quedar quieto a ver qué pasa, que es lo que yo vi, ¿no? En un inicio de, oye, pues sí, llega gente y hacemos cosas, pero no, o sea, tienes que moverte y en este caso ahora más todavía con todas estas nuevas cosas, historias que van apareciendo, ¿no? En este caso yo creo que el asesor tiene que tomar la iniciativa frente al cliente y guiarlo a lo que le interese también a la asesoría, ya no solo a lo que quiera el cliente, obviamente lo primero que tienes que cubrir es lo que quiere tu cliente y la necesidad que tenga él, pero dentro de eso, pues muy probablemente tendrás un abanico de posibilidades de decir, oye, pues a la asesoría le viene mejor esto que esto, entonces vamos a hablarlo, vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a guiarlo también a lo que a nosotros nos interesa para que las dos partes ganen, ¿no? Yo creo que es el punto de vista. ¿Y ves un trabajo desde gerencia exclusivo o que todo el equipo tiene que acompañar en esta historia? No, bueno, a ver, en mi caso yo creo que todo el mundo tiene que estar en ese plan, ¿no? O sea, no puede ser que yo, por ejemplo, tire mucho en ese sentido y luego el equipo se quede paralizado o no quiera. En nuestro caso es que es muy claro porque todos tratamos con clientes, no tenemos gente interna que pique facturas y ya está. No, o sea, aquí en nuestro caso, cada uno tiene su teléfono, cada uno habla con clientes, su email y sus historias, entonces todo el mundo tiene que ir en esa dirección. Y de hecho cuando tenemos reuniones internas y demás, que lo hablamos, pues es eso, ¿no? Tienes que intentar que todo el equipo vaya a decir, oye, vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues tenemos esto, ¿no? Tenemos este plan, vale, pues vamos a ir a por esto, porque es que si no sería imposible que yo le diga una cosa al cliente y luego hablen con la persona que lleva su contabilidad y vaya por otro camino. Pues oye, Guillermo, ha sido todo un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. A ti, un gusto.